La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amado Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Nos colocamos ante tu presencia, dándote a ti la gloria, dándote a ti la honra y la alabanza por este día maravilloso, por este día en que, Señor, nos permites una vez más disfrutar del don de la vida, disfrutar de lo que tú nos regalas, Señor, en esta mañana, el poder tener vida, precisamente. Señor, la mujer samaritana te dice: dame de beber de esa agua que tú me ofreces, para que yo no vuelva a tener sed, y para que no tenga que venir aquí a este pozo de Jacob a sacarla. Señor, esa es una petición egoísta. Esa es una petición egocéntrica. Esa es una petición en la que esta mujer simplemente quiere saciar su propia sed, pero a la vez dejar de recurrir a aquel lugar a sacar el agua para su manutención, dejándonos de plano ver que, por lo general, siempre que recurrimos a ti, es desde esa perspectiva. La mayoría de las veces, Señor, que nos acercamos a ti, es propiamente movidos, motivados por el yo. Siendo sinceros contigo, nos acercamos a ti porque queremos buscar un mejor bienestar para nuestra vida. Queremos un favor tuyo. Queremos que tú hagas algo a favor nuestro. Y la expresión de la samaritana no era otra. El Señor le dijo: si tú me pidieras de esa agua, nunca más tendría sed. Y tal vez esta mujer pensó: claro, aquí está la solución a mis problemas. No tendré más que venir a este pozo aquí a poner la cara, a cargar agua, a llevar agua a la distancia. Ya se solucionará este problema porque este me está ofreciendo agua en la cual me está diciendo que nunca más volveré a tener la necesidad de esa agua. Ella estaba pensando en ella misma. Ella estaba pensando en su beneficio. Señor, y como dije hace un momento, 2000 años después las cosas no han cambiado. Hasta el día de hoy, Señor, muchas veces lo que nos motiva a buscarte es porque estamos en problemas. Es porque estamos pasando una situación y queremos que tú la resuelvas. Es porque queremos que tú, Señor, hagas algo. Y siendo sinceros en esta hora de la mañana, siendo sinceros contigo, porque a ti te agrada la sinceridad, la honestidad en la oración, muchas veces el 99% de nuestras motivaciones para orar somos nosotros. Somos nosotros, no eres tú. Somos nosotros. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, queremos venir a ti para que tú la soluciones. Y
La expresión de esta samaritana fue el yo. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El famoso yo-yo. Señor, en esta mañana quiero reconsiderar eso. ¿Qué me motiva a buscarte? ¿Qué me motiva a levantarme tan temprano para buscarte? El yo, que soluciones un problema, que me ayudes, que me quites esta carga, aunque sabemos, por supuesto, Señor, que tú dices que nuestras peticiones sean conocidas delante de ti. Pero qué bueno sería, Señor, que también reconsideráramos la motivación. Hoy nos vas a enseñar lo que significa la verdadera adoración. Como te lo enseñaste a la samaritana, hoy nos lo quiere enseñar a nosotros. ¿Qué significa ser un verdadero adorador? Y es lo que queremos ser. Aquí, Señor, en mi mesa, Señor, tengo varias peticiones de personas que no te conocen, de personas que sencillamente, Señor Dios de la gloria, saben que somos evangélicos y que quieren que oremos porque quieren salir de problemas, quieren que se les quite esa carga. Pero llama la atención que Jesús inmediatamente le dice a aquella mujer: llama a tu marido. Porque el Señor sabía que en esta mujer había un problema, una sed más allá, una necesidad más profunda que la necesidad cotidiana. La necesidad era ir a traer el agua al pozo, pero el Señor sabía que en ella había una necesidad mayor. Como tal vez hoy tú sabes que en muchos de nosotros hay una necesidad mucho mayor que la necesidad física, que la necesidad material, que la necesidad personal. Hay una necesidad mucho mayor, y es que seamos verdaderos adoradores. Y Señor, esta mujer, Dios de la gloria, no sospechaba que tú ibas a tratar con el problema del pecado, que ibas a llamar las cosas por su nombre. Le dijiste a esta mujer: llama a tu marido para ponerle el dedo en la llaga. Más que dar cosas, el Señor quiere salvarte. Más que cualquier otra cosa, el Señor es interesado en tu salvación, en tu vida eterna, en tu trascendencia, más que lo temporal, más que la temporalidad. Porque siendo sinceros contigo, Señor, lo que nos acerca la mayoría de las veces, siendo sinceros, ¿para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? Siendo sinceros con nosotros mismos y contigo, la mayoría de las veces que te buscamos es nuestra temporalidad. Estamos preocupados por lo económico, estamos preocupados por lo que está sucediendo en el entorno, estamos preocupados porque tenemos una dolencia física, estamos preocupados y queremos orar. Vamos a orar para que Dios quite este problema de una vez y tengamos que dejar de venir a este pozo a sacar la misma agua estancada. El Señor quiere llevarte más allá. En esta mañana te lo digo, el Señor quiere llevarte más allá. El Señor quiere enseñarnos a orar, porque no sabemos orar. No sabemos. Y el Señor quiere enseñarnos a orar conforme a la voluntad del Padre, conforme a lo que Él quiere hacer en ti, en mí. Él más allá, mi querido, si tú eres cristiano, el Señor más allá que darte hoy para el arroz, Él quiere ayudarte a crecer, a que crezcas en su relación con Él. Y si tú no conoces del Señor, Él está interesado en tu alma, en que te salves, en que no te vayas para una eternidad, a un juicio sin Cristo. Él quiere llevarte a otros niveles, más que una oración, más que darte como un Dios bonachón, repartiendo regalos al que le pida. El Señor quiere llevarte a niveles mayores, como lo hizo con esta mujer, con la mujer samaritana. El Señor la llevó a otros niveles que, Señor, hoy con tu ayuda queremos que nos expliques. Queremos que nos lleves, Padre amado, a conocer lo que tú realmente quieres de cada uno de nosotros. Más que bendito Señor, venir con nuestra lista de pedido, hoy, Señor, queremos que nos enseñes a ser verdaderos adoradores. Hoy, Señor de la gloria, como decía hace un momento,
se me ha entregado una lista de personas para orar por ellas porque tienen necesidades, Señor, como cualquier mortal. Pero, Señor, sabemos tú y yo, Señor, y como ellos mismos lo saben, que tienen un problema mayor como el que tuvo la samaritana, el problema moral y de pecado. Señor, por eso oro por Anatilde Moreno, por Gloria María Novoa, por Yolanda Novoa, por Luis Humberto Novoa, por Wilmer Cepeda, por Ernesto Franco, por Hernando Barbosa, por todas estas personas, Señor Dios de la gloria, por la señora Nubia, por don Carlos, por sus hijos, por la señora Luz Marina, por don Víctor, por Alejandro. Señor, clamo por todas estas vidas, bendito Señor. Clamo por todas estas vidas, por la señora Consuelo, clamo a ti por la señora Victoria, por su esposo, clamo a ti, Señor Dios de la gloria, Padre amado, por don Marcos, por la señora Marta, por sus hijos. Son personas, bendito Señor, que tienen problemas como cualquier mortal, como cualquiera las tenemos, pero en ellos hay un problema mayor, y es que no te conocen. Ve y llama a tu marido, les dice el Señor en esta mañana, ve y llama a tu marido, ve y llama a tu marido, ve y llama a tu marido, le dijo a la samaritana. Tenemos que solucionar un problema moral, tenemos que solucionar primero un problema de pecado, tenemos que solucionar primero un problema espiritual. Y Señor Dios de la gloria, como así le dijiste, Señor, a aquel paralítico que trajeron, lo metieron por el techo sus amigos, el Señor les dijo, vete, ya, tus pecados te son perdonados. Señor Dios de la gloria, como le dijiste a aquella mujer del flujo de sangre, vete, tus pecados te han sido perdonados. Señor Dios de la gloria, más que dar regalos, más que dar prebendas, más que dar viandas, más que dar cosas, Padre amado, tú estás interesado en darte tú mismo, dar la vida eterna, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido, porque tú viniste, Señor, a servir y a dar tu vida en rescate de muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Dios de la gloria, que hoy la humanidad, que hoy, Señor, muchos, Señor Padre amado, estén pensando en ello, pensando en lo trascendente y no en lo temporal. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy nos colocamos delante de ti. Sí, Señor, hay muchas necesidades. Claro, por supuesto que hay muchas necesidades, muchas necesidades, pero la mayor necesidad dentro de la raza humana se llama, Señor, el problema de pecado, la necesidad de Cristo, la necesidad del agua viva. El Señor le dijo, el que beba de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua del pozo de Jacob era una agua estancada, una agua lluvia que caía allí. Por supuesto que era una agua buena, era una agua que se podía usar, pero era una agua estancada, que aquellos que la bebían tenían que volver a sacarla. Y el Señor les dice, no, yo tengo un agua mucho mayor, un agua que a cualquiera que la bebiere no volverá a tener sed. Y estaba hablando del agua espiritual, estaba hablando de aquello que iría a producir, oh Dios de la gloria, la saciedad en el ser del ser humano, que siempre, Señor, quiere llenar con cosas, quiere llenar con cosas materiales, quiere llenar con prebenda, quiere llenar con bienestar. Y Señor Dios de la gloria, la única forma de poder llenar esos vacíos, esas saciedades, esa sed, bendito Señor, se llama Jesucristo. Jesucristo en el corazón, Jesucristo en el interior, Jesucristo, Señor Dios de la gloria, en las personas. Como bien dices tú en tu palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice si alguno está cerca, si alguno está al lado, si alguno está arriba o abajo, si alguno está al frente de Cristo. Dice en Cristo, nueva criatura es. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a tener claridad, danos claridad, Señor, despéjanos la mente, quita nuestras penumbras y ayúdanos a mirar con claridad, ayúdanos a mirar, Señor, trascendentalmente, ayúdanos, Padre amado, a no mirar limitadamente. Ayúdanos a mirar más allá, a lo que trasciende, a lo que es realmente importante. María estaba a los pies de Jesús y el Señor le dijo, María, tú has escogido la mejor parte y nadie te la quitará. Mientras que Marta estaba afanada, preocupada por los quehaceres diarios, preocupada por el quehacer diario, preocupada por la cotidianidad, preocupada por lo temporal, y corría de aquí para allá y se estresó y hubo un momento en que no aguantó más el voltaje
tarde y viene al Señor y oh Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Así es la actitud de aquel que es materialista, así es la actitud de aquel que pone su mirada en lo temporal, anda afanado, anda preocupado, anda estresado. Hay que amontonar dinero, hay que hacer más por allí, hay que conseguir otra casa, hay que conseguir otro carro, hay que conseguir un mejor trabajo, y andan así, Dios de la gloria, en lo temporal. Padre amado, yo no he visto el primer entierro con trasteo, yo no he visto el Señor Dios de la gloria al primero que se haya llevado todas las cosas, y como bien lo dijo Job, desnudo llegué, desnudo me voy, nada me llevo. Señor Dios de la gloria, por eso, Padre amado, ayúdale a esta humanidad a entender, Padre Santo, y que comprendan, Padre amado, Dios de la gloria, lo trascendente, que más allá, Dios de la gloria, de lo temporal, Padre amado, como bien nos invitas, pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo. Hagamos tesoros, sí, por supuesto, pero en el reino de los cielos, allí donde el orín no corroe, allí donde los ladrones no minan ni hurtan. Oh Dios de la gloria, mira, Señor, hoy Dios de los cielos, hoy la temporalidad del pueblo de Dios, aún, bendito Señor, no solamente es, oh Dios de la gloria, un estado del inconverso, donde, Señor, Padre amado, se nos pide que oremos por ellos. Ora por este para que deje esta cosa, para que le vaya bien en el trabajo. Ora por este para que le vaya bien en la economía. Ora por mí para que me vaya bien en el hogar, Señor Dios de la gloria, pero aún sin pensar en lo trascendente. Solamente se piensa en lo temporal, solamente se piensa en lo de aquí, solamente se piensa en lo de ahora. Señor Dios de los cielos, aún nos pasa como pueblo de Dios, siendo sinceros contigo. A veces nuestras motivaciones al buscarte no son las correctas. Esta mujer dijo, dame de esa agua, para que no vuelva a tener yo sed, para que yo no tenga que volver por aquí a estos pozos a sacar el agua. Dame a mí porque quiero descansar, dame a mí porque quiero. Y por supuesto, Señor Dios de la gloria, que tú nos propones descanso, nos propones paz, nos propone todo eso, Señor Dios de la gloria. Por supuesto que sí, Señor Dios de los cielos, pero tú nos haces una invitación. Nos dices que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en el banco, puesto los ojos en el trabajo, puesto los ojos en la esposa, en el esposo, en el marido, en los hijos, puesto los ojos en el presidente, puesto los ojos en el líder de una iglesia. No, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá es donde hay que poner la mirada, mi querido. Allá es donde hay que poner la mirada. Hay quienes a veces se frustran o se malhumoran porque no se oró por ellos. Y no, allá en ese hermano Jorge no ora por mí, allá el pastor no ora por mí, en esa iglesia no oran por mí. Ora tú por tu necesidad. Yo oro por tu trascendencia, mi amado. Yo oro por tu trascendencia, porque tu fe no mengue, porque tu fe se mantenga hoy, porque tú no sabes a qué te vas a enfrentar hoy, ni yo tampoco sé. A eso es lo que debemos apuntarle. Señor, que nuestra fe no mengue, que vengan los problemas que vengan, me mantenga, que cuando tú vengas puedas hallar fe en mí, porque tú advertiste, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Porque muchos se apartarán de la fe, muchos no van a aguantar la corriente, muchos no van a aguantar el voltaje de lo que está por venir, Dios de la gloria, y van a negar su fe, van a salir corriendo, van a venderla, van a negociarla, Señor Dios de la gloria. Y allá es donde yo tengo que apuntarle, Señor, que mi fe no mengue, que mi fe se mantenga, que cuando tú vengas, Padre amado, puedas hallar en mí si siquiera un rasguito de fe, porque es suficiente para mi salvación. Porque como tú dices, Señor, si tuvieras fe como un granito de mostaza simplemente, Dios de la gloria. Por eso, Señor, Dios de los cielos, ayúdanos a poner nuestra fe en lo trascendente. La fe, la certeza de lo que se espera. Y yo te hago una pregunta con todo respeto. ¿Qué esperas tú? ¿Que se quite el coronavirus para salir a trabajar y ganar más plata? ¿Qué esperas tú? ¿Esperas a Cristo? ¿Esperas a Cristo? ¿Esa es tu fe? ¿Esperas a Cristo? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Esperas el regreso de Cristo? ¿O qué estás esperando? ¿Tener un mejor empleo? No te quiero cortar los sueños, por supuesto que no es mi intención en esta mañana. No te quiero cuestionar, quiero llevarte a reflexionar. Que cada vez que ores con inteligencia, ores con sabiduría, ores guiado en el Espíritu.
ores guiado en lo que Dios te quiere hablar. Señor Dios de los cielos, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos como iglesia? ¡Ay, que se vuelvan a abrir los templos para volvernos a reunir! ¿Qué esperamos como pueblo de Dios? ¿Esperas a Cristo? La fe es la certeza de lo que se espera, pero la fe es la convicción de lo que no se ve. ¡Ay, yo todavía no me veo la hora de reunirme allá con mis hermanos y poder estar en el culto! ¿Eso es lo que esperas? ¿Esa es la convicción de lo que no ves? Bueno, la convicción de lo que no vemos ahora es a Cristo, pero tenemos la convicción de que un día le veremos. Aleluya. Dice primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Señor, que esa sea nuestra fe como pueblo de Dios. Que esa sea nuestra motivación cada vez que me postre ante ti. Que esa sea mi motivación de buscarte. Que no sea otra. Por supuesto, Señor, que hay necesidades en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Hay miles de necesidades. Pero, Señor, Dios de la gloria, ayúdame a mirar más allá. Ayúdame a poner mi mirada en lo que trasciende y no lo que perece. Ayúdame, Señor, a ir más allá. Ayúdanos como pueblo de Dios, bendito Señor, que ya nuestras peticiones, Señor, no sean, Dios de la gloria, la cotidianidad. Por supuesto, Señor, Dios de la gloria, que tú nos animas a que oremos, pero que no nos quedemos estancados simplemente orando por lo mismo. La salud, la economía, Señor, yo también tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, todos, cualquiera los tenemos, pero Señor, Dios de la gloria, que nuestra motivación sea, Dios de la gloria, el orar, el adorar, el aprender a ser adoradores. Bendito Señor, enséñanos en esta mañana a ser verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que tú pides de nosotros? ¿Qué es lo que tú pides de esta humanidad? Bendito Señor, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, ayúdanos a buscar, como tú dices siempre, a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar primeramente lo celestial, a buscar primeramente lo eterno. Señor, que lo que perece vendrá por añadidura. Eso vendrá por añadidura. Señor, Dios de la gloria, ayúdame, Señor, a mirar más allá, a lo que trasciende. El pueblo judío conocían a Jesús como el sanador, y se muere Lázaro, y Marta y María reclaman, y el Señor quería llevarlas a otro nivel de fe. Ellas hasta ahora conocían a Jesús como el sanador, pero Jesús se les presenta como la resurrección y la vida. Y por eso el tiempo en que no fue al lecho de enfermo de Lázaro, por eso no fue a orar por él, por eso dijo: no voy a orar por Lázaro, él va a morir, y tiene que morir para que esa enfermedad no sea de muerte, sino para la gloria de Dios. Y llevó al pueblo judío, y llevó al mismo Lázaro inclusive a entender que él era la resurrección y la vida. Hasta aquí tenían una fe pobre, hasta aquí tenían una fe terrenal, hasta aquí tenían una fe temporal, y era: yo me enfermo, oro a Jesús y Jesús me sana. Esa era la fe que ellos tenían. Pero Jesús quiso llevarlos más allá, que hizo a llevarlos a enseñarles que Él era la resurrección y la vida. Y hoy el Señor te quiere potenciar tu fe, hoy el Señor te quiere llevar a niveles mayores de fe, a que pongas la mirada en lo que trasciende, no aquí en lo temporal. Desestorníllate, desajústate de todo aquello que te tiene aferrado, ese materialismo, ese yo, ese egocentrismo, y suéltate en el Espíritu a mirar más allá, a mirar las bodas del Cordero, a mirar el galardón allá en el tribunal de Cristo, a mirar el rapto de la iglesia, a encontrarte con Jesús y verlo cara a cara. Esa es la fe es esa, la certeza de lo que se espera, y espero a Cristo, y la convicción de lo que no se ve. No veo a Cristo, pero mi convicción es que un día lo veré. Esa es tu fe.
Esa es tu fe, mi amado Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, Dios de la gloria, a no perder el tiempo en lo temporal, sino a invertir en el tiempo, Señor, como tú dices, Padre amado, en lo que realmente conviene, y es en lo celestial, en lo eterno, Dios de los cielos, Padre amado. Por eso el Señor le dijo a María: María, tú escogiste lo mejor, y nadie, pero nadie te la quitará, Señor Dios de la gloria. ¿Quién nos va a quitar los tesoros del cielo? Si ni el orín, ni los ladrones minan ni hurtan, Padre amado. Oh Señor, es el mejor depósito, cuando ponemos, Señor, nuestra vida en ti, Señor, es el mejor depósito, Padre amado. Por eso hoy te doy gracias, Señor Dios de la gloria. Por supuesto, Señor, que hay muchas necesidades temporales, físicas del aquí, Padre amado. Pero, Señor, Dios de los cielos, llévanos a mirar mucho más allá. Señor, Dios de la gloria, que nuestra fe trascienda, que nuestra fe vaya más allá. Señor, Dios de la gloria. Por supuesto que oraré por la salud de Betty, oraré por la salud de Ricardo, oraré por la salud de Elvira, de Oscar, de Omaira, de Elenita, oraré por la salud de Luz Marina Marroquí, oraré por la salud de Gerardo, de Alcira, de Emanuel, oraré por la salud de Paulina, oraré por la salud de Rosa, oraré por la salud de Estela Calderón y por la salud de todos aquellos que están enfermos, Padre amado, Dios de la gloria. Oro por mi propia salud, por la salud de mi esposa, de mis padres, de todo el mundo entero que está enfermo, Padre amado, Dios de la gloria. Pero, Señor, que no se nos pierda la brújula, que nuestra mirada esté allá, en lo que trascienda, porque no nos dice en Apocalipsis luego que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, aleluya. Allá es en ese lugar, Padre amado, allá es donde debemos apuntar, allá es donde debemos ahorrar, allá es donde debemos guardar nuestra vida, que nuestra vida esté guardada en Cristo, para cuando llegue lo trascendente, para cuando llegue lo eterno, bendito Señor, Dios de la gloria, podamos disfrutar, Padre amado, a plenitud, Dios de los cielos, de lo que tú tienes reservado para nosotros. Esa es la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿A dónde estás apuntando tu fe? ¿A dónde apunta tu fe? ¿A dónde está apuntando? ¿A dónde apunta? Pregúntate en esta mañana. Yo apunto mi fe a que sea sano. Yo apunto mi fe a que tenga más dinero. Yo apunto mi fe a que tenga un mejor trabajo. ¿A dónde apunta tu fe? Ahí te la dejo de tarea. Reflexiona en eso. Y segundo, ¿qué te motiva cada mañana a conectarte al otro lado de la línea? Pregúntate eso. ¿Qué te motiva? ¿Qué me motiva hoy a orar? ¿Qué me motiva hoy a conectarme y estar aquí delante de ustedes? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es el motor de todo esto? ¿Es realmente Cristo o el yo? El yo. Que Dios me solucione los problemas. Señor, llévanos a reflexionar en eso durante estos días. Padre amado, Dios de la gloria, que cada vez que me postre ante ti, me haga esa pregunta: ¿qué me motiva a doblar mi rodilla? ¿El problema o Cristo? Señor, gracias te doy en esta mañana. Y hoy, Señor, enséñanos a ser los adoradores que tú quieres que seamos. Llévanos a ese nivel, Señor, de mirar lo trascendente, lo que realmente vale la pena, lo que realmente permanece. El Señor dijo por allá a través de Juan: no miren el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, y no permanece 8 días, dijo, permanece para siempre, aleluya. Señor, allá quiero poner mi mirada, allá quiero invertir mi vida, allá. Los años, días, las horas, el tiempo que me quede, que me quieras dar, allá donde quiero apuntarle, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Háblanos por tu palabra. Enséñanos a adorar. Enséñanos a adorar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días a todos y todas. Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a esta cita divina con el Señor.
donde todos juntos, reunidos, meditaremos en esta mañana en su palabra, meditaremos en lo que el Señor tiene para darnos a cada uno de nosotros. Bien, mis amados, sin más ni más, recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Juan todas las mañanas. No estamos predicando, estamos haciendo un estudio sistemático, versículo a versículo, capítulo a capítulo, del Evangelio de Juan. Se hace pertinente hacerlo porque es muy interesante conocer todas estas verdades que el Señor quiere revelarnos a través de su palabra, que ya están reveladas, quiere iluminarnos ahora a través de su palabra. Bien, dejamos al Señor la semana pasada en una conversación con la mujer samaritana, donde la mujer samaritana pues se va por entre las ramas y llega un momento en el versículo 16 que quiero que lo leas conmigo allí. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos de una vez al versículo 15, 4:15, y retomemos la conversación que Jesús sostuvo con la mujer samaritana. Están allí charlando, se está aprendiendo cada vez más allí el ambiente. Dice la mujer en el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya hemos orado por eso. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén y amén. La mujer le dice a Jesús: dame de esa agua, dame para que no tenga yo sed jamás. Y el Señor le da un giro de 180 grados a la conversación que hasta aquí han sostenido. Ya el tema no es el vaso de agua, el tema ahora es la adoración. Jesús le da un vuelco, aprovecha cada palabra que esta mujer le contesta al Señor, y el Señor la toma y le da lectura a lo que ella le dice y le invierte el orden para llevarla a donde Él la quiere llevar. El Señor quiere llevar a esta mujer a que solucione su problema espiritual, a que solucione su problema de pecado, a que solucione su problema de eternidad. Él le da un giro inesperado en esa conversación y le pide que llame a su marido. ¿Qué necesidad había de que él viniera? Pues ninguna necesidad. Realmente no había necesidad de que el marido fuera. Finalmente ella ya estaba allí sacando el agua. Pero ese era el pretexto del Señor apuntar, como omnisciente que sabía y conocía toda la situación de esta mujer, de ponerla de darle luz a su conciencia, de apuntarle a la problemática que ella tenía. El problema de esta mujer no era el agua, el problema era espiritual, había un problema mucho mayor. Y el Señor le dice, le apunta, le pone el dedo en la llaga, le pisa los callos, si queremos llamarlo así, donde debe poner la mirada. El Señor sencillamente le dice: ve y llama a tu marido, para de alguna manera sacar a la luz la condición moral y espiritual de esta mujer. La mujer le contesta: por supuesto, yo no tengo marido. Y el Señor le dice: muy bien, 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Es decir, el Señor le está mostrando a esta mujer el fracaso que ha tenido, no solamente en lo personal como mujer, 5 maridos, y el que ahora tiene tampoco es su marido, sino también el problema moral que ella tiene y el problema de pecado. Es decir, toda la vida de esta mujer era como un libro abierto delante del Señor.
La samaritana, por supuesto, estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle a este desconocido que le estaba pidiendo un vaso de agua. Algo estaba pasando. El Señor usó de ese conocimiento que tenía allí la mujer acerca de él para arrojarle luz a su conciencia, como lo dije hace un momento, y mostrarle la condición en la que ella estaba. Ella necesitaba perdón, ella necesitaba ser lavada, ser limpiada, ser perdonada de ese pecado que ella tenía. Por eso el Señor le responde, o ella más bien le responde, de una manera tal vez espótica, de una manera tal vez grosera, por decirlo así de alguna manera. Ella le dice, no tengo marido. De una le dice, no tengo marido. La mujer respondió de una forma brusca. Sin embargo, parece que se había puesto como en guardia para decir, me tengo que defender porque me está poniendo el dedo en la llaga. Parece que se había puesto en guardia porque tenía miedo de ser desenmascarada, tenía miedo de que saliera a la luz la condición en la que ella quería guardar en secreto. Recuerde que esta mujer iba a sacar agua, era el mediodía. Al mediodía. Al mediodía nadie iba a sacar agua porque estaba el sol en todo su esplendor, era cuando hasta el calor del día estaba en lo más abrasador, y pues nadie iba a esa hora, o bien iban en las mañanas o bien iban en las tardes cuando el sol había menguado, pero esta mujer iba cuando ella sabía que no iba a haber nadie que la fuera a mirar, que la fuera a acusar, que la fuera a murmurar, sino que la fuera a señalar. Era la hora propicia para ella ir, para tener su condición, guardarla en secreto. Pero lo que no se daba cuenta era que estaba frente a alguien que conocía toda su condición espiritual y moral. El mismo Señor Jesús. Ella hasta el momento no sabía quién era Él. Hasta el momento tiene una conversación con un desconocido, como dijimos en días anteriores, un desconocido, un sediento que ni siquiera trae una vasija para sacar agua, y que ella tenía el sartén por el mango porque ella era la que tenía todo el poder allí en ese momento. Así que tanto ella como el Señor sabían que su respuesta era solo una verdad a medias. Ella lo sabía cuando dice, no tengo marido. Ella sabía en su interior que su respuesta no era veraz, y el Señor por supuesto que también la conocía. Así que ante la sorpresa, Jesús le dijo, bien has dicho, ante la sorpresa de la mujer, bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice el Señor. Es decir, el Señor le abre el corazón de par en par. ¿Saben, mis amados, que cuando uno le dice al Señor, Señor, abre mi corazón y muéstrame? El Señor muy gustosamente se lo abre y le muestra. Por ejemplo, los espacios de oración son para eso. Los espacios de oración son para decirle, Señor, muéstrame cómo estoy, muéstrame cómo está mi caminar contigo, muéstrame. Y el Señor muy gustosamente dice, mire, y te pone, pero tienes que estar preparado, porque el Señor te pone el dedo en la llaga. Cuando tú le dices, Señor, háblame, 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 prepárate, porque el Señor muy seguramente te va a poner el dedo en la llaga, no para acusarte. Mire, hay gente que dice, yo sé que el Señor me ama tanto, que Él me ama así como soy, Él me ama así como soy, Él me ama. Sí, el Señor te ama así como eres, pero te ama tanto, tanto que no te va a dejar así. Él quiere hacer algo más en ti. El Señor estaba ahí ante la samaritana y quería hacer algo más en ella. Más que un vaso de agua, más que tratar el asunto. Él quería poner el dedo en la llaga, quería sacar todo lo que estaba en ella. Heridas en el corazón, 5 maridos, imagínense. Y el que ahora tenía, ¿por qué no se había casado? Todavía no había tomado la decisión. Espere un momentico, todavía no me caso, yo aplazo porque es que quiero estar segura para antes de casarme, antes de tomar la decisión, porque es que ya he tenido 5 maridos y todos han sido fracasos. Entonces esperemos que este sexto también de pronto me pase lo mismo. Entonces también estaba como aplazando la situación allí, ¿no? Entonces el Señor quiere llevar de una vez a tratar el asunto de una vez de raíz. Por eso en esta mañana oraba de esa manera, hermanos. ¿De qué nos sirve tener salud si es para hacer nuestra propia gloria? ¿O de qué nos sirve tener dinero si es para nuestro propio reino? No, más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor. O sea que el Señor fue directo al asunto. No lo camufló, no lo adornó, llamó las cosas por su nombre y con ello puso al descubierto las falencias que habían en la vida moral de la mujer. Por supuesto, esto tuvo que haber sido muy doloroso para la mujer. Por supuesto, esto tuvo que haber sido tremendo para ella. ¿Cómo sí que por qué me está aquí como poniendo al descubierto? Pero sencillamente, solo la persona, cuando empieza a sentirse confrontado con su condición de pecado, es cuando realmente reconoce su necesidad espiritual. Ese es un ejemplo para predicar, es un ejemplo para evangelizar.
No nos vayamos por entre las ramas. Hay que ir al asunto. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. En algún momento, en alguna época de la vida, fui a hacer una visita a las personas y eran, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero había un asunto de pecado grave allí en esta casa y no la querían poner a la luz. Sin embargo, yo les dije, no señor, aquí las cosas, el problema es pecado y las cosas hay que llamarlas por su nombre y el pecado es este y si ustedes no solucionan eso, no volveré por aquí. Así de sencillo es, mis amados. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Al pecado hay que llamarlo pecado. ¿Qué le vamos a decorar? ¿Qué le vamos a veces nosotros no sabemos evangelizar, no sabemos llevar a Cristo a las personas. Hay que hacerlo, hay que saberlo hacer. Por eso el Señor entendió eso y vio eso en la samaritana. Tenía que tratar con su asunto de enfermedad espiritual, tenía que tratar con su asunto de enfermedad moral. Por eso el Señor dijo que Él no había venido a sencillamente a dar sanidad a los sanos, sino a los enfermos. Por allá en Lucas 5:30 dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es claro. ¿Por qué la gente a veces se nos va por entre las ramas cuando les predicamos? Ah, yo estoy bien, yo no soy pecador. Pecado es robar y matar. Porque sencillamente no le llevamos a la Escritura. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar a aprender en esta mañana. Entonces, como podemos ver, esta mujer samaritana estaba realmente enferma espiritualmente, moralmente estaba necesitada. Por un lado había tenido 5 maridos, la misma cantidad de matrimonios y la misma cantidad de fracasos, como ya lo dije hace un momento. Así que es la situación en la que hay mucha gente hoy en día. No me quiero meter a hablar de eso, no me quiero meter a hablar de eso, pero sencillamente hoy en día está de moda casarse y divorciarse, casarse y divorciarse. Eso está de moda. O está de moda sencillamente aún dentro del pueblo de Dios, y tristemente es decirlo, los divorcios. Yo me caso con esta, pero entonces me separo de esta. Entonces, aún dentro del mismo pueblo de Dios se ve eso hoy en día. Están aquellos que pasan por alto el matrimonio, es decir, vivamos así, unión libre, dice el mundo. Vivamos así, que eso no pasa nada. No, señor, las cosas hay que llamarlas por su nombre, eso se llama adulterio. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Entonces, tampoco fue aprobado por el Señor, ni que esta mujer hubiera tenido 5 maridos, aunque no era un delito. Pues si fracasó 5 veces, pues qué problema. Pero el Señor no deja las cosas, no deja el asunto allí. El Señor le dice, para ponerle el dedo en la llaga a la mujer, le dice, sí, has tenido 5 maridos, está muy bien, pero el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no soluciona ese problema, mija? ¿Qué pasa ahí? El Señor tampoco aprobó la unión que esta mujer tenía con la sexta persona que ella estaba conviviendo. Así que el Señor llamó las cosas por su nombre. Así que cuando nosotros también vayamos a evangelizar, compartir la palabra, debemos hacer lo mismo, ya lo dije. Aunque esto no es del agrado de las personas. Es decir, tenemos que poner las cosas en orden para que cuando se predique la palabra, sencillamente las personas se sientan confrontadas. Hay que confrontarlas. Ya dije en días pasados que la cruz ofende. La cruz ofende el orgullo humano, porque el ser humano es orgulloso y no quiere que le pongan el dedo en la llaga. La cruz ofende la naturaleza humana, porque el Señor dijo que si queríamos ir al reino de los cielos teníamos que nacer de nuevo. Y la gente no quiere nacer de nuevo, entonces la cruz lo ofende. La cruz ofende la condición humana. Ah, yo soy así, nadie me va a cambiar. La cruz ofende. La cruz ofende, por supuesto que la cruz ofende al pecador. Para el pecador es una ofensa la cruz, porque lo confronta, porque lo pone contra la espada y la pared, porque lo lleva a reconsiderar y le descubre su condición moral. Así quiera taparle, así quiera llamarla como quiera llamarla, así quiera adornar el pecado, pero pecado se llama pecado. Así que la iglesia del Señor, el Señor dijo algo acerca de la iglesia y nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y la luz tiene que prevalecer sobre las tinieblas. Cuando usted levanta una piedra que lleva bastante tiempo allí sentada, y cuando uno levanta la piedra, uno por lo general se da cuenta que salen insectos.
por debajo de esa piedra, que están ahí camuflados, que tan pronto la luz les alumbra, salen despavoridos. La luz debe alumbrar el corazón del pecador. La luz de Cristo debe llegar y penetrar a lo más recóndito del pecador. El Señor no tapó nada con la samaritana. El Señor sencillamente la llevó a donde Él la quería llevar. Quería llevarla a confrontarse con su condición de pecado. Quería llevarla a que esta mujer reconociera, reaccionara y reconociera que realmente estaba en una condición de sed espiritual tremenda, una resequedad tremenda. Y el Señor dice: yo le tengo un agua para darle, pero nadie puede disfrutar de las bendiciones del Evangelio hasta que no solucione su problema de pecado. Voy a repetir eso: nadie puede disfrutar de las bendiciones del Evangelio hasta que no solucione su problema de pecado. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Ay, usted que es evangélico, ore por mí, ore por mí, ore por mí, pero no quiere solucionar su problema de pecado. Hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. No se deje, hermano, no se deje manipular. Sobre todo en estos días donde la gente está ávida de que los cristianos oremos. Y lo llaman, a usted lo llaman para que oren. Saben sus vecinos que usted es evangélico. Ay, ore por mí. Hermano, aproveche la oportunidad y ponga las cosas en orden. Llame las cosas por su nombre. Tranquilo, si no le vuelven a hablar, no se preocupe, pero usted por lo menos cumplió con la tarea. Hay que hacerlo, hermano. Somos la luz, somos la sal. ¿Sabía usted que la sal de la tierra, la sal da sabor? La sal preserva, pero la sal también irrita. Cuando se echa sal en una herida, ¿qué pasa? Haga la prueba, si se cortó, eche una herida, échese salecita a ver qué le pasa. Y eso escoce, eso arde. Hermano, confrontar con el pecado arde, confronta. El problema es que hoy en día queremos irnos por entre las ramas como pueblo de Dios. Hoy, como no tenemos templo, se nos acabó la excusa que siempre teníamos como pueblo de Dios para predicar. Vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la mía. ¿Ah? Ahora, como no tenemos iglesia, toca decirle a la gente: vaya a Cristo, vaya a Cristo, vaya a Cristo. Y es que allá es donde debe ir, a Cristo. Que tranquilo, que si ellos van a Cristo, soliticos van a la iglesia. No se preocupe por eso. Soliticos, ellos solitos van a la iglesia si van primero a Cristo. Así que la mujer en el versículo 19 le da una respuesta al Señor. Le dijo la mujer, versículo 19: Señor, me parece que tú eres profeta. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación de la omnisciencia del Señor. Es decir, ella empezó a descubrir que este era diferente. Es decir, el Señor estaba estaba dando luz a algo que ella tenía tan secreto y bien guardado según ella. Según Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, nada se puede ocultar del Señor. Y esta mujer, el Señor estaba bajo el ojo escrutador del Señor. El Señor estaba llevándola en un escrutinio allá en la profundidad de su corazón. Es decir, la mujer realmente no niega lo que Jesús había dicho sobre ella. No lo niega, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y admiración, llegando a reconocer la posibilidad de que Jesús fuera profeta. ¿Por qué le dice que profeta? Bueno, esto es muy significativo porque, como ya hemos dicho anteriormente, los samaritanos solo creían en el Pentateuco. Es decir, ellos solamente aprobaban los 5 primeros libros de las Escrituras. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Era lo único que ellos aprobaban. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, sino un profeta. Porque Deuteronomio, que está dentro de esos 5 libros que ellos aprobaban, ese libro les decía lo siguiente. Deuteronomio 18:15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés acá en este caso, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso era lo que ellos esperaban. Como los samaritanos solamente aprobaban el Pentateuco, pues ellos esperaban era un profeta. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente importante. Sin embargo, Jesús sí era profeta.
no solamente era profeta. Jesús tuvo tres funciones: profeta, sacerdote y rey. Por allá en Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, profeta, el primogénito de los muertos, sacerdote, y el soberano de los reyes de la tierra, rey. Ahí están las tres funciones del Señor: profeta, sacerdote y rey. Dice que nos lavó, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Jesucristo el testigo fiel como profeta. Por allá en Juan 3:31 y 32, mire lo que dice, permítame leerles. Juan 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Está hablando de Jesús en la eternidad, enviado. Un profeta era alguien que traía un mensaje de parte de Dios a la humanidad, y esa función la cumplió Jesús como testigo fiel. Ahora dice que el primogénito de los muertos, la función sacerdotal, es el que está a favor, delante de Dios, a favor del pueblo. Y Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, el primogénito de los muertos. Y dice que el soberano de los reyes de la tierra, porque el Señor un día vendrá a establecer su reino terrenal, y su reino de una vez y para siempre. Así que esta mujer en cierta manera tiene razón. Sin embargo, literalmente ellos estaban esperando un profeta, porque como ya lo expliqué, ellos solamente aprobaban el Pentateuco. Sin embargo, Jesús, hago la claridad, sí era profeta, desde el punto de vista que ya aclaré. Versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La referencia a adorar se encuentra entre el versículo 20 hasta el versículo 26 o 24. Se encuentra relacionado 11 veces. No es casual que entre el versículo 20 al versículo 24 del capítulo 4 de Juan, 11 veces está la referencia a adorar. Todos ofrecemos cierta resistencia cuando tenemos que reconocer nuestra condición de pecado. Y muy seguramente, por esta razón, esta mujer intentó, en este momento, desviar la conversación. Aquí esta mujer está desviando la conversación, porque esta fue a hablar de adoración. Empezó a hablar de la teología. Empezó a hablar de asuntos teológicos. Empezó a darle la vuelta al asunto. Ella se sintió contra la pared y dijo: este me está confrontando, este me está descubriendo el corazón, este me está irradiando luz allá a mi secreto, y tengo que hacer algo. Inmediatamente le dio también el giro a la conversación. Es decir, empezó a tratar asuntos de teología. Como si a nosotros nos enseñaron a adorar fue en este monte, y por eso empieza esta mujer a dar argumentos, seguramente por esa situación. Ella empezó a llevar a Jesús a una disputa teológica, muy de moda en ese entonces. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Así que pues no sabemos cuál era el interés real de la samaritana que tenía en este debate. Tal vez podíamos pensar que quería evadir su responsabilidad de lo que el Señor le estaba poniendo al frente. Quería evadir su triste fracaso en esos 5 matrimonios. Pero también estaba indicando la frustración, quería evadir también la frustración que aún la religión le producía en su intento de conocer a Dios. Y aunque pueda parecer extraño a veces, muchas personas, ¿sabe usted que culpan a la religión de su falta de fe? Es que yo estuve en tal religión, pero no, eso allá fue un fracaso, fue un fiasco haberme metido a esa religión. En ocasiones hemos oído a personas quejarse diciendo: bueno, yo creo en Dios, pero no en la religión. Eso decía Gandhi. Yo creo en Dios, pero no yo creo en Cristo, pero no en los cristianos, decía. Son argumentos, realmente son argumentos. Yo quisiera ser cristiano, pero mire mi vecino. Yo quisiera ser evangélico, pero mire mi compañero de trabajo que es cristiano, y mire. Pues por supuesto que debemos cuidar el testimonio, pero la verdad son argumentos que nosotros escogemos para evadir nuestra responsabilidad moral
y espiritual delante de Dios. Es para solucionar nuestro problema de pecado. Estas personas, así como la samaritana, se sienten confundidas por las religiones. Alguna vez alguien me dijo, yo quisiera ir con mi familia a una iglesia cristiana, pero dígame dónde me meto, porque como todas ustedes andan peleando unos por otros por las almas. Yo dije, pues hermano, métase donde el Señor le diga, porque yo no lo voy a llevar a mi iglesia. Donde el Señor le dirija, le dije a esa persona. Entonces a veces la gente anda así, buscando argumentos. Y triste decirlo, aún dentro del pueblo de Dios, gente que anda como las pulgas de iglesia en iglesia. Todavía no la tienen clara, todavía no se aterrizan, todavía andan así, de aquí para allá, de allá para acá. Yo veo un ratico aquí y otro ratico allá. Hermano, aún dentro del pueblo de Dios, triste es decirlo, pero es la realidad, hermano. Triste es la verdad, hermano, pero es que decirla, hermano. A mí el Señor me está enseñando a decir las cosas por su nombre, entonces me toca hacer caso a eso. Cáigale el guante a quien le caiga, qué pena, hermano. Ahora, Jesús le dice a la mujer, Jesús le dice en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora bien, el Señor no evitó entrar en el tema, no lo evadió. La mujer se le estaba yendo por entre las ramas, pero el Señor agarró de eso. Hay que ser así, sensibles cuando la gente estamos predicándole a alguien. Agarre lo que la persona le da, porque esos son elementos para usted también llevarlos a Cristo. Así que el Señor no le evitó el tema a la mujer, sencillamente el Señor estaba dándole una perspectiva divina al problema. Tenemos que decir que nos interesa mucho su respuesta, la respuesta que le da el Señor. ¿Por qué? Porque la cuestión planteada por la samaritana sigue teniendo plena vigencia. Es decir, póngale cuidado, muchos se preguntan todavía, si Dios existe o si existe un solo Dios, ¿por qué entonces hay tantas religiones? ¿Cuál es la religión verdadera? Se preguntan muchos. Entonces, como la samaritana se preguntan, ¿entonces dónde debemos adorar? Porque todos defienden su teoría o todos defienden su doctrina. Hermanos, el musulmán se agarra y se hace matar por lo que cree. El católico se hace matar por lo que cree. El cristiano se hace matar por lo que cree. Y así está la gente confundida por ese tema. Otros llegan a la conclusión de que en todas las religiones hay algo de verdad. Y que lo único que nosotros debemos hacer es entresacar lo bueno de cada religión. Algunos tienen su forma de pensar así. Aunque hay otros que piensan que lo importante definitivamente es creer en algo. Pero ¿qué dijo el Señor al respecto? ¿Qué dijo el Señor acerca de esa cuestión? Con claridad, con esa claridad que el Señor le caracteriza y le caracterizaba, se dirigió a la mujer samaritana en estos términos. Le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, en este debate que hay aquí entre el Señor y la samaritana, sobre cuál era el lugar correcto para adorar, los judíos afirmaban que había sido elegido el lugar de Jerusalén. Y los samaritanos habían construido un templo alternativo, diciendo que donde se tenía que adorar era en el monte Gerizim. O sea que había una pugna allí. Pero el Señor no dejó lugar a la duda. No dio una respuesta ambigua, no dio una respuesta a medias el Señor, sino que de una forma que a nosotros nos puede inclusive parecer un poco brusca. Le dijo a la samaritana, ustedes no saben lo que adoran, no saben lo que están adorando, ustedes no saben adorar. Es decir, nosotros sí sabemos, le dice el Señor. Eso parece una respuesta un poco como brusca, un poco como egocéntrica. Uno diría, uy, pero entonces ¿cómo? Uy, o sea, que son más santos que nosotros. Pero el Señor está llevando la conversación a llevar a esta mujer a que entienda, que comprenda la situación espiritual en la que ella se encuentra y aún teológica en la que ella se encuentra. Era una forma de decir que estaban completamente equivocados y que lo que estaban haciendo ellos en su adoración en el monte Gerizim tampoco le agradaba al Señor. Por eso el Señor dice que a la hora de adorar no todo vale. A la hora de adorar no todo vale.
Los samaritanos se habían olvidado de algo muy importante. ¿De qué se habían olvidado? De la palabra de Dios. Recuerde que el Antiguo Testamento decía que los israelitas debían adorar en el lugar que Dios escogiera para poner su nombre. Y ellos lo sabían muy bien, porque como celosos del Pentateuco, ellos lo sabían muy bien dónde era el lugar de adorar. Mire, ellos ¿se acuerdan que dije que eran celosos del Pentateuco? Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. Ellos tenían que tener claridad de lo que decía aquí. El lugar que Jehová nuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Ellos lo sabían. Por eso, aunque ellos sabían el Pentateuco y defendían el Pentateuco, no lo obedecían. No lo obedecían completamente. Lo obedecían a medias, a pesar de que lo conocían. Pero estaban en un problema mayor. Porque en otras muchas partes de la Escritura que ellos no aprobaban, Dios afirmó que era en Jerusalén la ciudad elegida para este fin. Por eso el Señor les está diciendo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Porque segunda de Crónicas capítulo 6:6, que era un libro que ellos no aprobaban, allí decía con claridad: a Jerusalén he elegido, miren eso, a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Ellos lo ignoraban por voluntad propia, porque no querían aprobar sino solamente el Pentateuco. Y lo que el Señor está hablando aquí está en segunda de Crónicas capítulo 6:6. Entonces, ¿cuál era la base del problema de los samaritanos? Que solo aceptaban lo dicho por Moisés en el Pentateuco, aunque, como bien dije, lo obedecían a medias, no lo obedecían a plenitud. Por lo tanto, al rechazar el resto de la palabra de Dios, habían llegado a adorar lo que no sabían. Entonces, lo que el Señor les está diciendo acá: ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen, simplemente porque ustedes mismos se han encargado de limitar lo que dice la palabra de Dios. En este sentido, a pesar de que habían tenido grandes ventajas sobre las otras naciones paganas, al final se encontraban tan lejos de la verdadera adoración como los idólatras atenienses. ¿Se acuerdan de los atenienses a los que el apóstol Pablo encontró adorando por allá a un Dios que tenía una inscripción que el mismo Pablo dice por allá en Hechos 17:23? Al Dios no conocido. Así que llegamos a una conclusión aquí de que no es posible adorar adecuadamente. Óigame bien, no es posible adorar adecuadamente a Dios si desconocemos su palabra. Si desconocemos su palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y a esto se refería Jesús cuando más adelante dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. ¿Sí me estamos agarrando? Ellos, los samaritanos, no sabían adorar porque habían desvirtuado el resto de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el resto de la Torá, porque hasta allí, hasta el momento, en los tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento todavía no existía, no se había escrito. Más o menos por allá después del año 40, 50 por allá, es que se empieza a escribir los evangelios, es que se empiezan a escribir las cartas paulinas, todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo a toda la Biblia en su paquete completo, sino únicamente al Antiguo Testamento, porque era lo único que tenían. Pero a pesar de que tenían solamente el Antiguo Testamento, los samaritanos solamente se habían casado con el Pentateuco, lo demás lo habían eliminado. Por eso el Señor tiene que decirles: ustedes están adorando lo que no conocen. Porque está en las escrituras, ya está plasmado que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero como ustedes lo rechazaron, por eso están adorando lo que no saben. Tremendo, hermano. El desconocimiento a la palabra de Dios nos puede llevar a ser adoradores falsos. Tremendo eso. Todos tenemos que reflexionar muy seriamente sobre este asunto. Porque se puede llegar a adorar a Dios de una manera equivocada si tenemos un conocimiento insuficiente de la palabra. Por eso el Señor mismo lo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tremendo eso. Y por allá en Oseas, el Señor dijo:
mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no porque fueran ignorantes. Dijo, porque desecharon el conocimiento. Yo también los desecharé del sacerdocio. Tremendo eso, hermano. Nosotros decimos adorar a Dios y pensamos que adorar a Dios es cantar una canción suave el domingo en el culto, dejar escapar una que otra lagrimita, decir, qué adorador, qué adorador, qué adorador. Pero mire lo que va más allá. Adorar es adorar en verdad, en conocer la voluntad de Dios revelada única y exclusivamente a través de su palabra. No hay otra forma de adorar. Cuando tú obedeces la palabra, cuando la conoces, cuando la vives, cuando la predicas, es allí donde te conviertes en un verdadero adorador. En el versículo 22, el Señor dijo, porque la salvación viene de los judíos. La gracia con la que el Señor y esa ternura con la que le está hablando a la samaritana no le impide declarar la verdad, aun cuando ésta no fuera del gusto de su oyente. Su oyente en este caso era la samaritana, pero su gracia y su ternura no le impiden hablar las cosas con verdad. Así pues, afirmó de esta manera categórica el Señor a la mujer samaritana. Seguramente a ella no le agradó lo que escuchó cuando él dijo, la salvación viene de los judíos. Esto implicaba necesariamente que los samaritanos estaban equivocados en el camino que seguían en su búsqueda de la adoración al Señor y en la búsqueda de su salvación. Así que, contrariamente a lo que muchos creen, no todos los caminos conducen a la salvación. El Señor dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora bien, ¿en qué sentido la salvación venía solamente de los judíos? ¿Cómo debemos entender entonces estas palabras de Jesús? Bueno, esta afirmación se basa en el hecho de que Dios había dado su revelación especial por medio de los judíos. ¿Se acuerdan? Bueno, se dice que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. Yo siempre soy un poquito atrevido. Yo creo que el pueblo de Dios no es un pueblo escogido, el pueblo judío. Porque si fuera un pueblo judío, el pueblo judío ya hubiera existido dentro de más pueblos y el Señor lo hubiera escogido. Como cuando tú vas a escoger las guayabas para el jugo del almuerzo. No. Desde la Biblia yo puedo ver que el Señor no escogió el pueblo de Israel. El Señor creó al pueblo de Israel. Porque a través de Abraham es que le da la promesa. Dice, te haré de ti una gran nación, hablando del pueblo judío. Y toda la descendencia del pueblo judío viene de los lomos de Abraham, de Isaac y de los patriarcas como Jacob. Así que el Señor va más allá. No escogió al pueblo judío, lo creó de los lomos de Abraham. Ya haciendo esa claridad. Entonces, ¿cómo debemos entonces entender esas palabras de Jesús? ¿Que solamente la salvación viene de los judíos? Bueno, se basa precisamente en el hecho de esa revelación, de que el Señor escogió o el Señor creó al pueblo judío para sí. Ellos habían sido creados o escogidos, como tú lo quieras llamar, por Dios como un instrumento para recibir, para guardar y para transmitir la palabra de Dios. Era a través de ellos. Y solo a través de la revelación de Dios por medio del pueblo judío podemos saber con exactitud cuál es el camino trazado por él para la salvación. Recordemos que por allá eso está escrito, eso está Biblia, eso es bíblico, hermano. Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Dónde está eso, hermano Jorge? Romanos 3, 1, 2. Pero aún más importante que esto, el Salvador del mundo sería alguien que vendría de la descendencia de Abraham. ¿Cómo lo denuncian las Escrituras? Romanos 9,
4:5. Espero que esté tomando nota. Dije que no estamos predicando estos días, estamos estudiando sistemáticamente el libro de Juan. Por eso aquí no estamos predicando, estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos escudriñando, estamos saboreando la palabra. Romanos 9:4-5 dice: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el Señor está dejando claro que la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Por lo tanto, los samaritanos estaban equivocados cuando esperaban que la salvación viniera a través de su pueblo. El Salvador del mundo es judío. Ahora bien, nos podemos imaginar la resistencia que ellos ofrecían para reconocer, es decir, los samaritanos, para reconocer como Salvador a un judío. Si se odiaban entre sí, imagínense. Ahora mucho menos reconocer esa verdad. Y esa verdad que ellos la desconocían. Por eso el Señor le dice: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué la desconocían? Porque, repito, voluntariamente habían rechazado el resto de la Torá que ellos tenían o del Antiguo Testamento. Solamente aceptaban el Pentateuco. Así que sin duda, el odio que se profesaban entre ambos pueblos sería un grave obstáculo para que los samaritanos reconocieran que la salvación venía a través de un judío. Por eso recordemos cuando el Señor dice que era necesario pasar por Samaria, necesario ir allá. El Señor tenía que arreglar este asuntico, el Señor tenía que poner las cosas en orden, pero tenía que derribar esas barreras que había primero. Oiga, qué tremendo es cuando nosotros levantamos barreras, y aún religiosas. Qué tremendo es cuando aún dentro del pueblo de Dios se levantan barreras. Ay, es que yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia X, yo soy de la iglesia Z. Así que miremos el versículo 23 y 24. El Señor dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El término adorar viene del griego proskuneo. Proskuneo significa arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. El Señor Jesús aquí está introduciendo una gran verdad respecto a la adoración aceptable a Dios. El tiempo se acerca, dice el Señor. Ahora es tiempo. El tiempo se acerca en que surgirán nuevos adoradores. Y su verdad tiene dos vertientes. La primera, que la adoración no sería en un lugar geográfico. Y lo segundo, que los verdaderos adoradores ahora adorarían al Padre, pero en espíritu y en verdad. Los judíos, por supuesto, habían adorado correctamente al ir a Jerusalén. Pero el tiempo estaba llegando en donde el lugar tampoco sería importante. Aunque los judíos adoraban en Jerusalén y estaban adorando bien, por supuesto, y el Señor dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Está aprobado por Dios. Pero aún así, había llegado el momento que ya no sería el lugar, que no sería el templo, sino que había un cambio. Es decir, un cambio se estaba cocinando, por decirlo de alguna manera. Un cambio se estaba gestando entre la adoración del Antiguo Testamento y la adoración del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se realizaba algo allí que era más material en cuanto a la adoración, y ahora miremoslo en el contexto. ¿Cómo se adoraba en el Antiguo Testamento? Ahora en el contexto, el Señor del Antiguo Testamento, a como tendrían que adorar ahora, el Señor en Juan 4:24 está diciendo que Dios es espíritu. Es decir, el neuma. Neuma, ¿se acuerdan la palabra neumático cuando se refiere uno a las llantas de los carros que son de aire? Neuma, viento, aire. Neuma, que es una palabra griega. Es decir, el Señor es un ser espiritual, no material, ni tangible.
Cuando se habla de los brazos del Señor están listos para abrazar, se están hablando de antropomorfismos, figuras humanas para querer de alguna manera referirse a Dios y sentir el abrazo de Dios. No es porque Dios te esté abrazando, ay, ¿cómo te abrazo? No, son antropomorfismos, porque Dios no tiene brazos. Dios es espíritu, Dios no es tangible, Dios no es material. Por lo tanto, la adoración a Dios debe ser en espíritu. En el Antiguo Testamento se usaba de maneras materiales para adorar a Dios, los sacrificios, por ejemplo. Lo exterior y lo material pueden en alguna manera facilitar la adoración, pero lo que importa a Dios ahora es la condición del corazón y espíritu del adorador. Es la forma como el Señor quiere llevar a adorar. Templos, lugares sagrados como Jerusalén, como Jericín, donde adoraban los samaritanos, juntamente con los utensilios del altar, con los ritos religiosos, con los sacrificios, no son esenciales ahora que llega Jesús para la adoración que agrada a Dios. Por eso el Señor dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Pues a Él mismo. La adoración a Dios ahora va más acorde ahora con la naturaleza espiritual. Por ejemplo, cuando el Señor vino hablando de la ley, el Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a darle el verdadero sentido a la ley, el espíritu mismo de la ley, porque ellos hasta ahora guardaban la ley, pero al pie de la letra. Y por allá en Gálatas dice que el que guarda la ley al pie de la letra es maldito porque ninguno la puede cumplir. Por eso estaban bajo maldición, allá en Gálatas 3. Y el Señor vino a romper esa maldición. En el Nuevo Testamento ahora, la orientación es más hacia el espíritu del hombre. El templo de Dios ahora es espiritual, ya no son lugares, es espiritual. Es decir, es el lugar formado por el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, permítame leer, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, todos los cristianos también somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento que había la figura sumo sacerdotal que tenían que llevar los sacrificios. Ahora, nosotros como sacerdotes, el Señor dice que nos hizo un pueblo santo, nos hizo un sacerdocio, un pueblo sacerdotes espirituales a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9 dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, no materiales, espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que inclusive nuestras oraciones, vean, nuestras oraciones son como ese dulce incienso. Ya no tenemos que andar con una lámpara ahí llena de humo para llevar allá, no. ¿Cómo llevamos incienso al trono de la gracia? ¿Cómo? A través de nuestras oraciones. Mire lo que dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos. Aleluya, vale la pena orar. Cuando tú oras, no vienes a pedir, vienes a traer el incienso aromático que sube en olor fragante a la presencia del Señor. Aleluya. Pero también la música, la música también adora al Señor. La música, mire lo que dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esa es la adoración en el Espíritu. ¿Sí notan? Cuando oras, cuando predicas, estás adorando en el Espíritu. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Ahora dice, los adoradores adorarán en el Espíritu, pero ahora dice que los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en verdad. No habla solamente en espíritu, sino en verdad. Ya lo he explicado. El lugar de sombra o de tipo o de figura, ahora la adoración es en verdad. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Que los elementos de la adoración del Antiguo Testamento eran una sombra o figura de lo que vendría. Por ejemplo, el tabernáculo.
El tabernáculo mismo era un símbolo. Hebreos 9, versículo 8 y 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿De qué están hablando aquí? De los tiempos del tabernáculo, cuando se hacían los sacrificios, las ofrendas y todo eso que practicaban, hasta aquí. Por eso Jesús dice, ha llegado el tiempo de que los verdaderos adoradores ahora adoren en verdad, no de una manera simbólica, sino en verdad. Aún la ley misma que ellos tanto tenían, especialmente los judíos, y la que los samaritanos rechazaban, la ley misma con su culto y todo lo que tenía, era simplemente una sombra de lo que vendría. ¿Dónde está eso, hermano Jorge? Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí notan eso? Ahora, la misma ley que ellos tenían era simplemente sombra de lo que vendría. Era layo, dice Pablo por ahí en otro momento. ¿A qué se refiere entonces esa palabra verdad? Cuando dice que los adoradores adorarán en verdad. La verdad, primero, es un atributo esencial de Dios, y Jesús pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Juan 14:6. Así que en este contexto, Jesús se está refiriendo a la relación de Dios que se manifestó principalmente en la persona de su Hijo. Él es la verdad. Para nosotros, verdad es la revelación de la persona de Dios y de su voluntad. Dígame bien, póngase, agárrese duro ahí. Para nosotros, verdad es la revelación de la persona de Dios y de su voluntad para el hombre, y esta se encuentra sola y única y exclusivamente en su palabra. Por eso es que hay que estudiar Biblia. Hay que devanarse los sesos, mi querido. Hay que meterle muela, como dice alguien por allá, a esto. Esto no es solamente para pastores ni predicadores. Esto es para todos los que quieran ser verdaderos adoradores. Para que los que quieren verdaderamente adorar a Dios en espíritu, pero también en verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. Así que Jesús admitió que los judíos estaban en lo cierto en su culto. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, pero ya no era necesario adorar aún en el templo. Tendrían que ahora aprender a adorar, era a través de la obediencia en Cristo, o a través de Cristo. Ahora, la adoración también estaba basada en toda la verdad de Dios. Por ejemplo, Jesús le declara explícitamente a la mujer samaritana en el versículo 22, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, que la adoración en Jericín no estaba basada en toda la verdad revelada de Dios, y por lo tanto no llevaba la aprobación de Dios. Recuerden que ellos habían rechazado prácticamente todo el Antiguo Testamento. Recordamos que ellos solo aceptaban eso, el Pentateuco. Así que su conocimiento de Dios era parcial, no total, porque rechazaban las demás escrituras. Por eso su adoración era deficiente delante de Dios. Y esa deficiencia en la adoración es causada precisamente por el conocimiento parcial. Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús, porque ellos adoraban, porque ellos tenían toda la ley, porque ellos aceptaban toda la Torá. Los samaritanos rechazaban, solamente a excepción del Pentateuco. Y mire lo que dice el versículo 26. Así que como esta revelación de Dios, que se encontraba hasta el entonces de Jesús, revelada en todo el Antiguo Testamento, hasta allí los samaritanos la desconocían. El desconocimiento a la palabra de Dios los había hecho ser adoradores falsos o adoradores deficientes. Por eso, como dije hace un momento, el desconocimiento a la palabra de Dios nos puede convertir
en adoradores falsos o en adoradores deficientes. El desconocimiento a la palabra. Tremendo eso. Por eso, hermanos, la intención nuestra como iglesia, como pueblo de Dios, de predicar. Yo quisiera aquí, hermano, venir las mañanas y dar un devocional bien bonito y que el Señor va a quitar el coronavirus y que todo bien y todo chévere. Pero, hermano, eso es superficial. Si el Señor quiere llevarnos a que seamos verdaderos adoradores, tenemos que ir a la palabra. ¿Qué le dijo la mujer? Ahora la mujer le cambia, ya no le dice profeta. Mira lo que dice la mujer allá en el versículo 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esas enseñanzas que la mujer acababa de recibir causaron en ella una profunda impresión, hasta el punto que llegó a reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Quiénes reconocían a Jesús como el Mesías? Pues únicamente los judíos. Ellas esperaban era un profeta, no un Mesías. ¿Ah? Tremendo cómo el Señor la va llevando a esta mujer. ¿Y de dónde salió esa conversación? De un vaso de agua que finalmente ni se lo dieron al Señor, que finalmente ni lo recibió. ¿Ah? Mire cómo se evangeliza de chévere. Así que muy probablemente algo dentro de ella misma le estaba diciendo, de hecho, que aquel judío que se había acercado a ella, cansado, tal vez sediento, que no tenía qué ofrecer, tal vez ese judío podría llegar para ella, llegar a ser el Mesías que tanto esperaba. Pues al fin y al cabo, ¿qué más podríamos pensar? Diría ella. Al fin y al cabo, ya le había descubierto, le había abierto toda su condición moral y su condición espiritual. Ya se lo había puesto al descubierto. Es más, parece que en su mente y en su corazón ya comenzó a establecerse esa conexión entre Jesús y el Mesías. Ya como que ya estaba encajando las cosas, ya como que el saco, el suéter se estaba ya entretejiendo. De hecho, así se lo planteó a los samaritanos más adelante. Cuando llegó allá donde ellos, le dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? A la mujer no le quedó ninguna duda. Ya las dudas estaban empezando a despejarse sobre este asunto cuando Jesús mismo le declaró que Él era el Mesías. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero debemos detenernos un momentico aquí, permítame detenernos un momentico aquí. Porque esta es la única ocasión en que el Señor Jesús hace una manifestación tan clara de su naturaleza y su misión mesiánica. Es decir, por allá en Mateo 11, 25 y 26 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, esta gran verdad no se le reveló ni a Nicodemo, que era el principal de los judíos, tampoco a los eruditos escribas ni a los sacerdotes en el templo, ni a los estrictos fariseos y saduceos. Fue a una mujer de Samaria, que no era ni judía. Fue a una mujer de Samaria. Por otro lado, también es importante considerar la forma exacta de esta declaración. Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Por supuesto que gramaticalmente hablando, pues ese yo soy el Mesías, pues como que, pues sí. Pero ningún conocedor del Pentateuco como la samaritana podría dejar de asociar estas palabras de Cristo con aquellas que las que enseñó o se presentó Dios ante Moisés, cuando Moisés le preguntó, Éxodo 3, versículo 13, he aquí que llego yo a los de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Pongamos un poquito en contexto. La mujer samaritana, como buena samaritana, solamente aprobaban el Pentateuco,
¿Dónde está esta revelación de Dios a Moisés? En Éxodo. O sea que cuando Jesús le dice a la mujer, yo soy, no era simplemente una expresión gramatical. Esta mujer tuvo que asociar inmediatamente el nombre del Señor mismo. De hecho, esta es la primera aparición o la primera aparición de Jesús que se da en el Evangelio de Juan, de los 7 famosos yo soy, que aunque son otros que están por allí implícitos, de los 7 famosos yo soy, este es uno de los yo soy en el que Jesús se da a conocer en el Evangelio de Juan. Es la primera vez que Jesús expresa yo soy. Así que la mujer quedó abierta cuando el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. La revelación plena que comenzó con un vaso de agua, con una conversación entre un judío y un samaritano. Barreras se derribaron, barreras sociales, culturales, religiosas cayeron al suelo, barreras sociales, barreras de miles de barreras, y esta mujer inmediatamente, porque aquí hay algo curioso, a renglón seguido, que esto lo voy a dejar para la siguiente ocasión. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Algo que causa aquí impresión, que me dejó pensando. Oiga, cuando uno está predicándole a alguien y cuando está en ese momento ya, sí, preciso se aparece alguien, ¿no? Preciso pasa algo. Los discípulos se habían ido por allá a comprar comida, y cuando Jesús está en el momento extático, en el momento exático allá de esta mujer, preciso se aparecen estos mechudos con la comida, con el pollo. Aquí llegamos, Señor, coma. Y eso es lo que vamos a estar hablando más adelante, en la próxima oportunidad, en la conversación que Jesús tuvo con los discípulos. Por eso este capítulo 4 hay que echarle muelita, porque tiene muchas cosas que sacarle de allí. Entonces la próxima, si Dios permite, nos veremos, mis amados, y vamos a estudiar qué fue lo que pasó en esta conversación entre Jesús y los discípulos. Ahí hay muchas cosas que sacar provechosas. Mientras tanto, la mujer dejó su cántaro y se fue para Samaria a llamar a todos aquellos y a decirles que eso también es otro momento que también lo vamos a estudiar en detalle. Así que se nos ha ido el tiempo. Orémosle al Señor y que el Señor nos ayude a ser esos verdaderos adoradores. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti toda la honra. Te damos a ti toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque como bien dirían esta mañana, Señor, tú nos amas como somos. Tú nos amas como somos. Tú sabes que somos imperfectos, que tenemos fisuras, que somos, Padre amado, Dios de la gloria, limitados, que tenemos imperfecciones, Señor, que tenemos horrores inclusive en muchas partes de nuestro ser. Y que nos amas así es una gran verdad. Pero nos amas tanto, Señor, que no nos vas a dejar así. Nos vas a llevar a otros niveles, nos vas a llevar a crecer, Padre amado, a otros niveles de fe. Es lo que hiciste con la samaritana. Te arrimaste a ella para arreglar la situación que había allí. Señor, podríamos decir que mataste 2 pájaros con un solo tiro. Derribaste las barreras que había entre judíos y samaritanos, pero a la vez le confrontaste a esta mujer para llevarla a la salvación. Y no solamente a ella, también al pueblo de Samaria. Qué tremendo eso. Señor Dios de la gloria, Señor, tú dijiste, Padre amado, que estabas buscando adoradores que te adoraran en espíritu y en verdad. Ya no es a través de la religiosidad, ya no es a través de elementos físicos, ya no es a través de lugares, ya no es a través, bendito Señor, de formas. Ahora es en espíritu y ahora es en verdad. Es decir, Dios de la gloria, conociendo cada día más la voluntad tuya revelada en tu palabra a través de Cristo y revelada e iluminada por medio del Espíritu Santo para el creyente, donde el creyente va entendiendo cuál es tu voluntad para él y en esa medida va cediendo y obedeciendo a tu voluntad. En esa medida se va metiendo en el centro de tu voluntad. Es allí donde se convierte el cristiano en un verdadero adorador. Señor, hasta aquí nos has enseñado que para ser verdaderos adoradores necesitamos tener el plano completo, el panorama completo de la verdad revelada en tu palabra. No podemos, Señor Dios de la gloria, omitir detalle de lo que dice tu palabra acerca del plan de salvación para esta humanidad, acerca de tu plan de salvación para nosotros mismos. Nos convertimos en verdaderos adoradores
en verdad, en la medida en que conocemos tu palabra, la vivimos, la obedecemos, la ponemos por obra. Pero nos convertimos en adoradores en espíritu cuando no somos simplemente religiosos que nos casamos con los ritualismos, sino que, Señor Dios de la gloria, te adoramos desde el corazón, te amamos desde las entrañas y te buscamos por lo que tú eres y no por lo que nos vas a dar, no por un interés común. Señor, ayúdanos y llévanos a ser esos adoradores que tú estás buscando, que tú estás anhelando, bendito Señor. Señor, que podamos ser esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Enséñanos a evangelizar, enséñanos a testificar de ti, enséñanos a tomar este modelo de Jesús con la samaritana y ayúdanos a aplicarlo, Señor, cada vez que tengamos la oportunidad de predicarle a alguien de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Fueron elementos tan sencillos, pero fueron tan contundentes, bendito Señor, que apuntaron a abrir el corazón de la samaritana, que lo dejaron al descubierto, que ella misma se confrontó con su conciencia que le acusaba y pudo reaccionar y reconocer quién era Jesús. Dijo: yo conozco, creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres Él. Y al punto donde llegó Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, a hacer de esa misma manera cada vez que tengamos la oportunidad de predicarle a alguien del Evangelio. Llegar, Padre amado, al punto de que la misma persona, Señor Dios de la gloria, se confronte con su pecado y reconozca que tú eres el Salvador. Ayúdanos, Señor. Aquí hay muchas verdades en este capítulo 4 que debemos aprender, que necesitamos aprender. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido. Y gracias, Señor, por lo que nos enseñarás en los días que vendrán. Gracias por tu palabra. Hoy bendigo tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de poderla compartir. Gracias por el privilegio que nos das de poderla recibir. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria. Ponemos esta semana en tus manos, nuestras labores, nuestras actividades. Tu gracia, tu misericordia y favor esté sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Buen día para todos, Dios me los bendiga, mis amados, los amo mucho, un abracito ahí virtual, muchas bendiciones, buena semana para todos, bendiciones.